en el fantástico y enigmático universo mágico creado por J.K. Rowling. Hay nombres que resuenan como leyendas, como ecos eternos en los pasillos de Hogwarts y más allá. Algunos vivieron entre sombras, otros brillaron como faros de sabiduría y poder. Hoy, en Potter Express, recorreremos un camino ancestral y peligroso, un viaje a través del tiempo para descubrir a los 5 magos más poderosos de la historia. No es un top definitivo, claro, es una interpretación, una historia que recoge mitos, hazañas y secretos. Así que, si tienes tu propio top, déjalo en los comentarios, porque hoy invocamos magia antigua. Esto es, los 5 magos más poderosos de Harry Potter. Número 5. Gellert Grindelwald. Hay nombres que infunden miedo, otros respeto. Y luego está Gellert Grindelwald, cuyo nombre es susurrado en los rincones oscuros del mundo mágico. Nació en 1882, de sangre pura, inteligente, ambicioso, brillante, tan brillante que fue expulsado de Durmstrang por experimentar con magia demasiado oscura para su edad. Pero para Gellert, la oscuridad no era un límite, sino una invitación. Su destino cambió cuando viajó al Valle de Godric. Allí conoció a alguien que sería clave en su vida, Albus Dumbledore. Entre ellos nació una conexión tan intensa como peligrosa. Soñaban con rehacer el mundo, bajo una misma visión, por el bien mayor. Pero los sueños compartidos se volvieron cenizas tras un duelo trágico. Una discusión, un enfrentamiento, y Ariana, la hermana de Albus, murió. Nadie sabe qué hechizo la alcanzó, un misterio que jamás se resolvió. Gellert huyó, y Albus nunca volvió a ser el mismo. Con el tiempo, Grindelwald robó la varita de Saúco, la más poderosa del mundo. Fundó una prisión, Nurmengard, y bajo el nombre de El Señor de la Muerte, alzó un ejército de Inferi, zombis mágicos formados con cadáveres. Su objetivo no era gobernar, sino reestructurar todo, dar el control total a los magos, relegando a los no mágicos como ciudadanos de segunda clase. Su lema justificaba todo, por el bien mayor. Dicen que sus palabras convencían incluso a los más cuerdos, que sus ojos ardían con la intensidad de una ideología tan poderosa como errada. Durante años, su poder creció, hasta que, en 1945, Albus Dumbledore lo enfrentó. Fue un duelo tan épico, tan devastador, que aún hoy se estudia en los libros de historia de la magia. Albus ganó. Gellert fue encarcelado en la misma prisión que él mismo había construido. Pero incluso en su prisión, Grindelwald no se rindió. En 1998, cuando Voldemort lo buscó para obtener información sobre la varita de Saúco, Gellert se negó. Algunos creen que en ese gesto hubo arrepentimiento. Otros dicen que fue respeto hacia Albus, o tal vez amor. Gellert Grindelwald fue un mago de una inteligencia descomunal, un duelista temible y, sobre todo, un visionario tenebroso que solo fue vencido por el hombre que más lo amó y al que más traicionó. Número 4. Herpo el Loco. Pocos nombres en el mundo mágico causan tanto escalofrío como este, Herpo el Loco. Un mago tan antiguo que su historia parece más leyenda que realidad. Vivió en la Grecia clásica, hace más de 2000 años. Se dice que hablaba con las serpientes y que su mirada era fría como la muerte. Algunos creen que fue antepasado de Salazar Slytherin, otros que fue simplemente el inicio de todo lo oscuro. Fue el primer mago en crear un basilisco, una criatura de ojos mortales, cuyo solo mirar podía matar. Pero lo más aterrador no fue eso. Herpo fue quien creó el primer Horrocrux, el primero en dividir su alma para evitar la muerte. Nadie antes se atrevió a tanto. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. Solo se dice que sacrificó a alguien y que usó su propio basilisco como receptáculo de su alma. Desde entonces, sus ojos se volvieron amarillos, bífidos, inhumanos. Pero lo más inquietante de todo es esto. Herpo nunca murió. Según algunas historias, sigue vivo, oculto en algún rincón olvidado del mundo, experimentando con magia prohibida, lejos de todo, lejos de todos, pero acechando. Herpo el Loco no quiso conquistar, no levantó ejércitos,
no fundó imperios, pero sembró la semilla más oscura de todas, el deseo de vencer a la muerte, y con eso cambió el mundo mágico para siempre. Número 3. Lord Voldemort. Tom Marvolo Riddle. Nacido en la oscuridad, criado en el olvido. Convirtió su nombre en un símbolo de terror, Lord Voldemort. Nació el 31 de diciembre de 1926, fruto de una relación forzada entre una bruja obsesiva y un muggle rico, manipulado por una poción de amor. Su infancia fue solitaria, en un orfanato, pero desde pequeño ya se notaba que no era como los demás. Podía hablar con serpientes, hacía cosas que nadie entendía, cosas oscuras. En Hogwarts fue brillante, carismático, manipulador, perteneció a Slytherin y desde ahí comenzó su camino hacia la inmortalidad. Descubrió la Cámara de los Secretos, liberó al basilisco y buscó los horrocruxes, creando no uno, sino 7 fragmentos de alma. Nunca antes alguien había llegado tan lejos. Pero eso tuvo un precio. Su alma se rasgó tantas veces que su cuerpo cambió. Se volvió algo no humano, una figura serpentina, de ojos rojos y corazón de piedra. Voldemort no sentía amor, ni culpa, solo ambición, poder, miedo. En los años 70 desató la Primera Guerra Mágica. Causó muertes, traiciones, caos, y fue solo un bebé, Harry Potter, quien logró vencerlo por primera vez gracias al sacrificio de su madre. Años después volvió, más fuerte, más decidido, más letal. Incluso fue capaz de volar sin escoba. Su magia era tan poderosa que podía enfrentar a múltiples enemigos a la vez. Pero nunca entendió algo fundamental. El poder sin sabiduría es destrucción. Buscó la varita de Saúco, profanó tumbas, mató a quien fuera necesario, pero sus horrocruxes fueron destruidos uno por uno, y al final fue vencido, no por la fuerza de un hechizo, sino por el poder del amor y del sacrificio. Voldemort fue el mago tenebroso más temido de la historia, pero también el más trágico, porque fue víctima de su propio miedo a la muerte, un miedo que lo llevó a convertirse en lo que más odiaba, un ser sin alma. Número 2. Albus Dumbledore. Pocos nombres brillan con tanta luz como el de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Sabio, poderoso, misterioso. Fue el único capaz de derrotar a Grindelwald, el único que enfrentó a Voldemort sin miedo, y el único director enterrado en los terrenos de Hogwarts. Nacido en 1881, fue un prodigio desde joven, estudioso, observador. Dominaba encantamientos, transformaciones, oclumancia y legeremancia. Descubrió 12 usos de la sangre de dragón. Fue amigo de Nicolas Flamel, y algunos dicen que coqueteó con la idea de conquistar el mundo junto a Gellert. Pero el precio fue demasiado alto. Dumbledore podía hacer magia sin varita, hablar idiomas mágicos extintos y ser invisible sin capa. Algunos aseguran que conocía todos los hechizos existentes. Todos. Su duelo contra Grindelwald en 1945 fue legendario, y aunque era poderoso, su mayor virtud siempre fue su inteligencia, su estrategia, su comprensión del alma humana. Fue él quien planeó todo lo necesario para vencer a Voldemort, desde el sacrificio necesario hasta la entrega final de Harry. Cada movimiento, cada decisión lo llevó a la victoria. Pero Dumbledore también tuvo sombras, culpas, secretos, amó, y por ese amor perdió. Fue manipulado y por eso aprendió. Murió en 1997, pero su legado perdura. Albus Dumbledore fue la mente más brillante de su tiempo, un mago invencible que eligió no gobernar, y por eso su poder fue aún mayor. Número 1. Merlín. Y en la cima está él, el mito, el mago entre magos, el nombre que ha atravesado siglos, Merlín, mucho antes de que existiera Hogwarts, antes de Salazar, Rowena, Godric y Helga. Ya existía Merlín. Nació, dicen, en el siglo VI, consejero del rey Arturo, creador de encantamientos imposibles, fundador de la legendaria Orden de Merlín. Fue llamado el príncipe de los encantamientos. Su conocimiento era tan vasto que muchos creen que la magia moderna nació de él. No usaba varita,
sino un báculo, pero en realidad no necesitaba nada para canalizar su poder. Dicen que fue admitido en Slytherin, pero el tiempo no cuadra. Hogwarts aún no existía. Error, misterio, viaje en el tiempo, nadie lo sabe, porque Merlín es un enigma. En su juventud experimentó con magia oscura, pero cambió, y se dedicó a proteger a los muggles. Fundó una orden para su defensa, una organización que más tarde se convertiría en el honor más alto del mundo mágico. Pero incluso Merlín cayó por amor. Se enamoró de Nimue, a quien enseñó sus hechizos más secretos. Ella le pidió que le enseñara cómo encerrar a un mago, y cuando él lo hizo, ella lo traicionó, lo encerró en un árbol, y ahí murió. O tal vez aún duerme, esperando. Merlín es el origen de todo, el inicio de la leyenda, el primer gran mago, y por eso es el número 1. Y ahora te pregunto, ¿quién estaría en tu lista? ¿Qué otros magos merecen un lugar en este top? ¿Crees que Harry Potter debería estar entre los más poderosos? Al fin y al cabo, fue él quien venció a Lord Voldemort. ¿Fue suerte? ¿Destino? ¿O hay un poder en él que no hemos comprendido del todo? Déjamelo en los comentarios. Dale like si disfrutaste esta historia y no olvides suscribirte a Potter Express, donde la magia nunca termina.